Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte 11 del manga de Pequeñín, que realmente está muy bueno. En mi Instagram estaré dejando la publicación con el nombre del manga para todas aquellas personas que lo han pedido y los que lo quieran empezar a leer por cuenta propia. Quiero mencionarle para aquellos que estén un poco perdidos o no recuerden lo que pasó en los últimos capítulos. El protagonista había abandonado el reino de Valentino después de la ceremonia de mayoría de edad de la princesa Chloe de Valentia. En su camino para llegar hacia una región la cual era una ciudad portuaria donde este tenía que evitar que tanto un kraken como una reliquia que se encontraba en esa ciudad desaparecieran y a su vez el kraken atacara la ciudad. Esto fue considerado como el primer desastre que acabó con una gran parte de la población de la humanidad y a su vez también generó que la población humana perdiera una gran potencia armada que podría ayudarlos a combatir a los demonios. En el futuro el protagonista recordó que este incidente fue debido a los adoradores de los demonios, los cuales habían organizado todo para que esto se llevara a cabo. En su camino el protagonista fue interceptado por un grupo de mercenarios de clase experto, en la cual se encuentra el protagonista actualmente, entre comillas, porque es más fuerte que ellos. Luego de haber derrotado a todos estos chicos, el protagonista, mientras intentaba irse del sitio, terminó encontrándose con un troll de 2 cabezas. Y si quieren saber más de lo que pasó anteriormente, pueden ir a ver el video completo que está en mi canal o verse las partes que están individuales en este. Ahora sí, continuemos con el manga. Continuamos y acá se nos explica que los monstruos son clasificados en función del poder de combate necesario para derrotarlos. Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a un monstruo de rango 5, se requiere de un mago del quinto círculo o de un usuario de maná de clase super rara. Esto debido a que se consideraría un poder equiparable para así poder someter a la criatura. Luego de esto pasamos a ver al protagonista, el cual con una expresión un poco impresionada pasaba a preguntarse que por qué rayos un monstruo de clase 5 o de rango 5 se encontraba presente. Esto mostrándonos así a su vez al troll de 2 cabezas que se encontraba a punto de atacar al protagonista. En eso el protagonista y Lobo Lunar a duras penas terminaron esquivando el ataque de la criatura, mientras que el protagonista, observando a la criatura detrás de estos, pasaba a mencionar que tan solo tenía que rematar a todos esos mequetrefes, refiriéndose a los cazadores que habían dirigido hacia donde estaba el protagonista con intenciones de acabarlo. Pero justo en ese instante el protagonista se percata de algo, dándose cuenta que había una persona a la cual se encontraba manipulando a la criatura, y este hombre misterioso encapuchado le mencionaba al protagonista que era una basura que se atrevía a perturbar el orden de su organización y a interponerse en todos sus planes. El hombre entonces, muy furioso, le ordenaba a la criatura que tenía que aplastar al protagonista y no dejar rastro de este. En ese instante el protagonista, entendiendo la situación, pasaba a mencionar que esa era la razón por la cual un monstruo de clase 5 de rango 5 se encontraba presente en esa área. Inmediatamente el protagonista terminó bajándose del lomo del Lobo Lunar y pasaba a mencionar que todo eso era cosa de un entrenador de monstruos. En ese instante el protagonista terminó ordenándole al Lobo Lunar que fuese a capturar al domador de monstruos, en lo cual podemos ver a este último, el cual se había dirigido rápidamente a atraparlo, mientras que el domador pasaba a mencionarle al protagonista que no iba a dejarlo hacer algo como eso. Y vemos como en ese instante el troll de 2 cabezas al parecer parecía recubrirse de una aura roja mientras pegaba un fuerte grito y arremetía en dirección hacia el protagonista, lanzando un corte a larga distancia, el cual terminó desplazándose unos cuantos metros y causando que el protagonista tuviese que arrojarse en el suelo para poder esquivarlo. La destrucción que había causado la criatura con ese simple corte era tan grande que incluso el protagonista se encontraba bastante asustado e insultando. Mirando a la criatura de reojos, pasaba a mencionar que si acaso la criatura había comenzado a utilizar el modo berserker, un poco preocupado el protagonista. Antes de que pudiese reaccionar adecuadamente a la situación, este se terminó percatando de que el monstruo se encontraba muy cerca de él, literalmente se encontraba encima del prota. Este último a duras penas tuvo que escapar de ahí rápidamente, mencionando que era bastante molesto. Entonces el protagonista pasaba a mencionar, sin quitarle la vista de encima a la criatura y mientras se alejaba de ella, que ese rasgo los hacía bastante molestos, debido a que los trolls de 2 cabezas solo tenían una gran regeneración y una gran fuerza. Era por eso que se consideraban monstruos de rango 5. Aquí quiero mencionar que me equivoqué al principio al decir que era un ogro. No es un ogro, es un troll de 2 cabezas. Entonces el protagonista, mientras esquivaba los ataques de la criatura, mencionaba para sí mismo que solamente había un límite para poder utilizar el rasgo de berserk, y vemos como el protagonista le costaba esquivar alguno de los ataques. Aún así, este seguía alentándose y mencionaba que tan solo tenía que esperar el momento perfecto para poder acabar con la criatura. Justo en ese momento vemos a la criatura, la cual se encontraba tomando mucho aire por su nariz, mientras que al parecer una especie de neblina amarilla salía de su boca. En ese momento la criatura terminó rugiendo en dirección hacia el protagonista, causando que la neblina amarilla comenzara a esparcirse por todo el sitio. El protagonista entonces, que se encontraba huyendo, pasaba a mencionar que era bastante molesto y se preguntaba si acaso lo que acababa de utilizar era un aliento venenoso. Aún así le costaba mucho al protagonista y este se mencionaba que tan solo podría utilizar su maná para tratar de mitigar un poco el impacto y los efectos del veneno. Aún así vemos como este último terminó siendo un poco afectado, ya que terminó de repente cayendo sobre sus rodillas sin poder levantarse en el acto. La criatura, al darse cuenta de esto, terminó cargando un potente ataque en dirección hacia el protagonista, mientras que este último se quedaba un poco impresionado y mencionaba que al parecer preparando su mazo para repeler el ataque de la criatura directamente. Entonces, tomando aire y sacando fuerza, poniendo
apuntándole en su mazo, el protagonista pasaba a mencionar que no podría esquivar ese ataque a tiempo. Al momento de que ambas armas impactaron, podemos ver cómo el protagonista había realizado un swing perfecto que causó que el troll terminase dando unos cuantos pasos hacia atrás hasta el punto en el que este terminó cayendo sentado sobre su trasero. El protagonista entonces siguió cargando en dirección hacia la criatura y esta última se encontraba un poco sorprendida por lo que estaba viendo. El protagonista rápidamente terminó impactando con su maza en la rodilla de la criatura, destruyéndola en el acto. La criatura en ese momento se encontraba gruñendo del dolor, mientras que vemos como el protagonista se encontraba aterrizando en la rama de un árbol, mencionando que era hora de aplicar la amplificación de peso y de impacto, mencionándole así a la criatura que eso parecía ser bastante doloroso. Justo en ese momento el protagonista terminaba percatándose de que la criatura ya se encontraba delante de él, causando que este se sorprendiera un poco, e inmediatamente se nos muestra cómo la criatura ya había comenzado a regenerarse, y al parecer esta regeneración era muy rápida. El prota en ese instante no tenía mayor opción que simplemente desplazarse por los árboles para hacer tiempo y poder escapar de la criatura sin ningún tipo de complicaciones, mientras que vemos como el troll seguía lanzándole múltiples ataques a una gran velocidad y el protagonista entonces siempre seguía remitiendo en dirección hacia este, pero simplemente golpeándole la rodilla y destrozándosela rápidamente. Esta interacción seguía repitiéndose constantemente a lo largo de un gran rato, y podemos ver entonces cómo el domador de la criatura, el hombre encapuchado misterioso que se encontraba escondido a una gran distancia, se encontraba observando todo esto, y muy feliz y satisfecho pasaba a mencionar para sí mismo que el protagonista era un tonto y que hasta cuando creía que podría seguir huyendo de una criatura que tenía una regeneración ilimitada, mencionando que el protagonista estaría acabado una vez que se dejase atrapar tan solo una vez. De regreso en el campo de batalla pasamos a ver al protagonista, el cual seguía repitiendo la misma interacción en la cual la criatura lo atacaba y él contraatacaba hacia esta, causándole un gran daño en la rodilla, y cuando esta comenzaba a regenerarse el protagonista nuevamente se reposicionaba en otro sitio. Pero después de un rato vemos como el protagonista terminó aterrizando en lo que parecía ser la base de una montaña, mencionando a sí mismo que no tenía camino y no tenía salida de ese sitio. En ese instante el protagonista contra el troll y la pared se encontraba bastante preocupado e insultando, pero justo antes de que la criatura pudiera proporcionarle el ataque terminó quedándose sorprendida, pues su modo berserker había acabado. El hombre encapuchado, el cual se encontraba observando y controlando a la criatura, pasaba a mencionar que eso era imposible. El modo berserker de la criatura se había acabado tan rápido. El protagonista entonces, pegado hacia la pared con una expresión de confianza, pasaba a mencionar que al parecer había llegado a su límite, y por supuesto era como debería ser, debido a que la criatura había gastado una gran cantidad de poder en regenerarse tantas veces. El entrenador de monstruos entonces, que había escuchado lo que había hecho el protagonista, muy sorprendido le preguntaba a este último que si entonces él había planeado todo eso desde el principio. Justo en ese momento, antes de que este último pudiese hacer otra cosa, podemos ver cómo un lobo lunar terminó agarrándolo por el hombro y sometiéndolo en el piso rápidamente. El protagonista entonces en ese momento pasó a agradecerle al lobo lunar. Aún así el troll se encontraba muy molesto y furioso con el protagonista. El prota entonces le mencionaba al lobo lunar que tenía que aguantarlo ahí por unos cuantos segundos, mientras que vemos cómo se había lanzado en dirección hacia el troll con su maza, preparándose para proporcionarle un gran ataque, y en ese instante el protagonista terminó utilizando su primera técnica, el golpe relámpago, causando en ese instante que un gran rayo terminara descendiendo de los cielos en el sitio donde se encontraba el protagonista. Una gran nube de humo se había levantado y cuando esta comenzaba a disiparse podemos ver cómo el protagonista se encontraba caminando en dirección hacia el lobo lunar. Este entonces traía en sus manos las dos cabezas del troll como si nada hubiese pasado. En ese instante el protagonista, felicitando al lobo lunar y con una expresión bastante aterradora, pasaba a mencionarle al hombre que tenía que comenzar a soltar todo lo que sabía. Momentos después de eso vemos al protagonista, el cual se encontraba pensando y le mencionaba al hombre que al parecer su organización se encontraba en la ciudad sin ley de la Federación de la Ciudad. No entendí muy bien esta ubicación, pero bueno. Y seguía mencionando que al parecer su jefe era el alcalde de ese lugar, a lo que el hombre, de manera muy sumisa y de rodillas delante del protagonista, pasaba a responderle que sí, eso era todo lo que él sabía. El protagonista en ese instante pasaba a mencionar que entonces todo eso apuntaba a que eran dos grupos diferentes y que no eran lo mismo, a lo que el hombre, un poco sorprendido, le preguntaba al protagonista que a qué se refería, recordando en ese instante el protagonista cuando este se había enfrentado al lobo y había derrotado a este último, que había comenzado a hacerle unas cuantas preguntas. Vemos cómo al lobo le había explotado la cabeza al intentar darle algo de información al prota. En ese instante este último, con una expresión de satisfacción, pasaba a mencionar que tan solo era un experimento para mantener las bocas de todos los involucrados cerradas, y en ese momento, con una sonrisa y mirando al hombre protagonista, pasaba a mencionarle que no había manera de que no hayan puesto una maldición en su entrenador de bestias, el cual era tan poderoso que incluso podía controlar a monstruos de rango 5. El protagonista entonces, mirando al encapuchado, el cual se encontraba un poco sorprendido por todo lo que acababa de decir, seguía mencionando que ellos estaban planeando robar el objeto sagrado de Karum, preguntándole a este último si acaso lo que decía no era verdad. El hombre, inmediatamente muy alterado, le mencionaba al protagonista que eso no era cierto, pero el prota entonces, chasqueando su dedo y con su sonrisa en la boca todavía, pasaba a mencionarle que estaba bien y que al parecer también había acertado en eso. El protagonista entonces pasaba a mencionarle que tan solo tenía que hacer una cosa más, pidiéndole al hombre encapuchado que le diera el nombre de su líder, y que si este último hacía eso lo dejaría ir con vida.
El hombre entonces muy asustado le preguntaba al protagonista que si entonces sería capaz de... El protagonista entonces pasaba a mencionarle que tenía que pensarlo llamándolo señor, y seguía mencionando mientras se acercaba a este que si acaso él no había oído de cráneos explotando, y que eso eran algunas cosas comunes en algunos tipos de folclores, preguntándole a este último si acaso estaba equivocado. El hombre entonces un poco asustado le mencionaba al protagonista que tenía razón. Entonces vemos al protagonista con una actitud bastante determinada mencionándole que creía que había la posibilidad de que eso pase, y que esa era incluso una mejor opción antes de ser asesinado por manos del protagonista. El hombre al escuchar esto se quedó mirando al protagonista con una cara de sorpresa y de terror al mismo tiempo. Momentos más tarde de eso, ya llegando a la ciudad portuaria de Chanel, podemos ver que una tremenda explosión había ocurrido en el aire, causando que muchos pobladores se quedaran sorprendidos mirando hacia lo alto, mientras que el protagonista se encontraba caminando por una calle silbando como si no supiese nada de lo que estaba pasando. La gente a su alrededor se encontraba preguntándose que qué había sucedido y que si acaso era alguna clase de fuego artificial. En ese instante el protagonista comenzó a recordar las palabras del emperador de la espada, el cual se veía muy seguro mencionando que por supuesto que se encontraba listo y que esa persona estaría esperándolo en el bar de Xanen. Momento después vemos como el protagonista terminó llegando al sitio preguntando si acaso ese era el lugar, pero al entrar se quedó completamente sorprendido, mencionando que no podía creer que ese fuera su refuerzo, y pasamos a ver un hombre al cual se encontraba saludando al protagonista, para luego de eso pasar a verle la cara a este hombre, y el protagonista entonces mencionaba que era el mismo emperador de la espada en persona. En ese instante el emperador de la espada se tapa un ojo y con una expresión un poco seria pasaba a pedir disculpas llamando al protagonista señor, pero moviendo la mano rápidamente pasaba a mencionar que ese era su negocio y mostrando otra cara diferente de un hombre caucásico de pelo rojo, e inmediatamente le mencionaba al protagonista que en su local no le vendían alcohol a niños pequeños. El protagonista inmediatamente utilizando sus ojos con aura pasaba a mencionar que porque su cara no estaba utilizando ningún tipo de disfraz mágico, sin embargo tampoco podía sentir nada de maná proviniendo de ese hombre, e inmediatamente este se preguntaba si acaso se encontraba viendo cosas, mientras que podemos ver como dos hombres que se encontraban tomando cerca comenzaban a reírse al ver al protagonista. Uno de estos hombres entonces le mencionaba al protagonista llamándolo chico que ese no era un lugar para los niños, y el otro le mencionaba que si acaso no era extraño que tuviese el pelo negro. En ese instante el protagonista terminó convocando al lobo lunar por encima de estos chicos, y vemos como uno de ellos pasaba a llamar al hombre que había atendido al protagonista maestro, mencionándole a este que al parecer se iba a quedar sin clientes si seguía tratándolos a todos de esa forma. Pero justo en ese preciso momento estos hombres son atemorizados por el rugido del lobo lunar el cual había aparecido por encima de ellos, y asustados para no ser atacados los hombres comenzaron a cubrirse la cabeza, mientras que vemos como el lobo lunar bajó por la mesa y se acercó en dirección hacia el protagonista, dejando a los hombres muy asustados y atemorizados en el acto. El protagonista entonces con una actitud bastante arrogante pasaba a mencionar que no había manera de que pudiera dejar pasar algo como eso. En ese momento el pelirrubio pasaba a mencionar que el protagonista era un domador de espíritus de pelo negro, y mencionaba que entonces él tenía que ser la persona que había ordenado un menú especial. El hombre entonces haciéndole una pequeña reverencia al protagonista pasaba a disculparse con él por no haberse dado cuenta y no haberlo reconocido antes. En ese momento el hombre le mencionaba al protagonista que tenía que seguirlo, mientras que todos los que se encontraban presentes en el bar se encontraban bastante asustados. Ya en una sala más apartada vemos como este hombre se encontraba entregándole al protagonista lo que parecía ser una placa de metal, mencionándole que al parecer esa era la placa del duque, y que la placa iba dirigida a la organización secreta de Valentia, el Ala Negra. Estos a su vez también son los mejores espadachines de toda la región de Valentia, pero nadie rivaliza con ellos en cuanto se trata de conexiones y espionaje. El hombre entonces nuevamente pasando a hacerle una reverencia al protagonista pasaba a presentarse como Jay, el comandante del Ala Negra. El protagonista entonces pasaba a mencionar para sí mismo que al parecer ese era el jefe en funciones actual. Entonces con una actitud muy seria el protagonista pasó a mencionarle que si acaso le podía preguntar una cosa, comentándole que si él era el jefe debería de ser al menos un clase espadachín, pero por alguna extraña razón no podía sentir maná en él en lo absoluto. E inmediatamente el protagonista le preguntaba a Jay cómo hacía para ocultar su nivel. Este último entonces pasaba a mencionar que no era un despertado de maná. Esta aclaración del hombre hizo que el protagonista se quedara realmente sorprendido. Entonces el hombre pasando a colocarse la máscara del conde Valentia seguía mencionando que a veces el ocultar el maná hacía que los disfraces fuesen más difíciles, y con la cara del emperador de la espada le preguntaba al protagonista que si acaso no era así. Este último, que al parecer no podía creer lo que estaba pasando, muy sorprendido pasaba a gritar que con que era eso, que solamente era un simple disfraz. El hombre entonces quitándose el disfraz con una sonrisa le mencionaba al protagonista que así era. El protagonista entonces recordando cuando lo vio entrando al bar pasaba a mencionar que no se había fijado en eso antes porque había quedado bastante impresionado, y con una actitud un poco sorprendida le mencionaba al hombre que si acaso eso no era demasiado peligroso. Y este último, que al parecer tenía gustos raros, pasó a mencionarle al protagonista con una cara de placer y de satisfacción que eso lo hacía aún más emocionante. El protagonista entonces observándolo pasaba a mencionar que al parecer él también tenía preferencias únicas. El hombre entonces le mencionaba al protagonista que más que hablar de sus preferencias tenían que centrarse en los asuntos que más ocupaban en ese momento. Entonces
el protagonista pasaba a preguntarle que cuál era el asunto en cuestión. Jake entonces, pasando a colocarse serio, le mencionaba al protagonista que el hechicero de las olas del mar, que debía haber recibido la carta de recomendación llamando a este Anderson Gallen, había desaparecido. El protagonista, al escuchar eso, se quedó realmente sorprendido. Un hechicero había desaparecido de la nada. Y acá se nos menciona que hechicero es un apodo que se le otorga a los magos que alcanzan el séptimo círculo, y el hecho de que este último llevase el título de mago de las olas del mar debería significar que era aún más fuerte cuando se encontraba cerca del mar. El protagonista, luego de pensar todo eso, se quedó completamente en shock al enterarse de la noticia. Jake seguía mencionando que habían perdido todo tipo de contacto con él mientras se encontraba explorando el mar, y habían pasado 2 semanas desde que esperaron la fecha de regreso, pero aún no había llegado, con una expresión un poco decaída. El prota entonces, con una actitud seria y con los brazos cruzados, pasaba a mencionar que entonces sería difícil recomendarlo, a lo que Jake pasaba a mencionar que, como era de esperarse, aún así ya ellos habían preparado un plan B, enseñándole una placa al protagonista, mencionándole a este último que por favor comenzara a familiarizarse con su nueva identidad. El protagonista entonces, con una gran sonrisa, pasaba a mencionar que entonces el emperador de la espada había preparado bien sus refuerzos. El protagonista, luego de eso, a punto de retirarse, pasaba a mencionarle a Jake que había recordado algo, mencionándole a este que tenía que buscar a alguien llamado Housels. Jake entonces le preguntaba al protagonista quién era esa persona, a lo que el prota entonces pasó a comentarle que era un adorador del diablo responsable del incidente de Karun. Jake, un poco sorprendido, preguntaba al protagonista que si podía ser un poco más específico, a lo que el protagonista seguía mencionándole que él estaba seguro de ello, con una gran sonrisa y recordando la explosión del principio, donde este seguía mencionando que esa era la información que le había dado a alguien antes de que le hiciera explotar la cabeza. Jake entonces, al pensar en el nombre, mencionaba que ese nombre parecía ser familiar a alguna especie de tribu de orco o de bestias, y que lo recordaría y haría el favor de buscarlo por él. En ese instante, la puerta de la habitación en la cual ellos se encontraban era tocada, y una persona se encontraba llamando al maestro, mencionando que tenía que ir rápidamente, pues ellos ya se encontraban allí. El protagonista entonces, un poco sorprendido, se preguntaba quiénes eran, mientras que vemos como Jake pasaba a colocar una cara de rabia, mencionando que creía que tendría que irse en ese momento, y antes de retirarse pasaba a mencionar que el pez grande ya se encontraba allí. Esto último hizo que el protagonista se pusiera en alerta, preparado para cualquier cosa, pero momentos más tarde vemos como había muchas personas en el bar y vemos a Jake, el cual se encontraba sirviendo de una mesa a otra, mientras que los camareros se encontraban aplaudiendo con unas caras de disgusto en ese momento. El protagonista entonces, también pasando a colocar la misma cara de disgusto, mencionaba que si acaso se refería a pez grande con esa multitud de personas, mientras que se encontraba viendo a Jake, el cual pasaba a mencionar que había recibido sus pedidos, mientras Malabareaba hacía alguna especie de truco con todos los platos que llevaba en sus manos. Al parecer este era un espectáculo que había preparado para toda esa multitud. Aún así, uno de los hombres pasaba a mencionar que cuando llegaría su pollo entero en salsa de costillas a la parrilla que había pedido. El protagonista entonces, muy decepcionado, pasaba a mencionar que él tan solo se refería a un grupo de invitados especiales que habían llegado, y mientras observaba a los meseros con atención se podía fijar cómo estos se encontraban llorando, y uno de ellos pasaba a mencionar que todo eso lo tenía que hacer el maestro y que por favor aguantara. El protagonista, un poco confundido, pasaba a mencionar que si acaso les iba también en los negocios que utilizaban ese bar como fachada. 2 días después de lo ocurrido, pasamos a ver un gran barco el cual tenía por nombre Flaxen. Uno de los hombres que se encontraba en el muelle pasaba a mencionar que el barco partiría pronto, a lo que un encapuchado de estatura baja pasaba a mencionar que si acaso ese barco se dirigía o tomaría rumbo hacia Karun. El hombre entonces, mirando que era un niño pequeño, le preguntaba a este último que si le podía echar un vistazo a su placa de identidad, mientras que nos damos cuenta que era el protagonista por el mazo que llevaba en su espalda. Este último entonces comenzaba a sacar la placa, mostrando que era una placa de noble, la cual estaba resplandeciendo, y en ese instante terminó causando que marcara el sello en el aire, causando que el navegante se asustara mucho al mencionar que era un noble, e inmediatamente este último se preguntaba que por qué un niño noble estaba sin guardias por un lugar como ese. Aún así, rápidamente pasaba a disculparse con el protagonista por su descortesía, a lo que este último, bajando la mirada, pasaba a mencionar que estaba bien, ya que ahora tan solo era un noble caído. En eso vemos como el hombre, al entender la situación, pasaba a agachar su cabeza y le mencionaba al protagonista que tan solo tenía que disfrutar de su viaje. En ese instante el protagonista pasaba a mencionar para sus adentros que existía una familia de nobles llamados Mort, y esa era una familia que había desaparecido hace unos 40 años, después de ser incriminados como unos adoradores del diablo. En eso se nos seguía mencionando que al parecer el pelo y los ojos negros son características que los distinguían entre todos los demás, y que estos al parecer pertenecían al linaje de sangre directo, o sea, los más nobles y puros de la familia. Y al no tener descendientes, estos no terminaron pasando por un proceso de reintegración hacia la sociedad, o sea, para recuperar otra vez su estatus y sus títulos como nobles luego de todo lo que había pasado. Entonces, a partir de ese punto, el protagonista se había convertido en el hijo de uno de los herederos Morque fugitivos y su esposa elfa. Entonces, mientras exhalaba ya en el barco, el protagonista pasaba a preguntarse que si acaso él era un elfo, y que incluso si era un domador de espíritus, eso era un poco creíble. Pero justo en ese instante el protagonista terminó percibiendo una energía demoníaca, preguntándose que por qué sentía algo como eso en ese barco, dándose cuenta que una gran energía demoníaca
se desprendía de todo el barco. Ya en el barco el protagonista se encontraba mirando para todos lados, dándose cuenta que la energía demoníaca se encontraba por todo el barco, y que no tan solo era una sola persona, sino que eran múltiples de ellos los cuales se encontraban emanando esa energía. De repente pasamos a ver un hombre el cual se encontraba acercándose lentamente al protagonista, mientras que este último seguía pensando que qué rayos estaban planeando ellos, y que si acaso eso podría ser que estaban planeando utilizar todo ese barco como una especie de sacrificio en masa, mientras que vemos como el hombre ya se encontraba posado detrás del protagonista. Este hombre entonces ya detrás del protagonista y fijándose que nadie lo haya visto, terminó preparándose para sacar un cuchillo de su abrigo. Justo en el instante en el que él estuvo a punto de causarle una gran herida al protagonista, este último terminó percatándose de eso y tomando al hombre por el brazo, y con un fuerte apretón terminó destruyendo el brazo del hombre en un instante, causando que este gritara de dolor. En un instante todos los que se encontraban en la cubierta del barco pasaban a preguntar que qué rayos estaba pasando, mientras podían ver cómo el protagonista se encontraba hiriendo al hombre y se preguntaban que por qué había tanta sangre tan de repente. Los navegantes del barco muy furiosos pasaban a preguntarle al protagonista que qué rayos se encontraba haciendo y que tenía que soltar a ese hombre en ese instante, pero el protagonista mirando hacia abajo y mirando el cuchillo pasó a patearlo para que este terminase levantándose por los aires unos cuantos metros. Justo en lo que el cuchillo comenzó a descender, el protagonista terminó dándole una patada tipo la chilena, causando que el cuchillo se incrustara en el pecho del hombre, más específicamente en su corazón, acabando con la vida de este en un instante. Esto inmediatamente causó que todos los marineros que se encontraran en cubierta terminaron quedando completamente sorprendidos, pues el protagonista había acabado con una persona a sangre fría y delante de una multitud de testigos que lo habían visto todo en ese momento. El hombre en ese instante terminó escupiendo mucha sangre por su boca y cayó al piso desplomado en un instante. Todo el mundo se quedó sorprendido mirando lo que acababa de hacer el prota. Justo en ese momento el hombre empezó a desprender una especie de neblina negra y tóxica de su cuerpo. Todos los que se encontraban mirando eso pasaban a preguntarse qué era ese humo que salía del cadáver, mientras que podemos ver que ese humo desprendía un aroma tan horrible que incluso algunos comenzaban a vomitar. Una chica que se encontraba presente mientras se tapaba la nariz pasaba a mencionar que era un olor desagradable, mientras que otro hombre cerca de ella mencionaba que había oído hablar de eso y que ese humo negro apestoso era de un adorador del diablo, mientras podemos ver como uno de los navegantes del barco se encontraba bastante preocupado por eso. Uno de los navegantes, los cuales intentaba preguntarle al protagonista por qué había hecho eso anteriormente, le agradecía a este por lo que había realizado actualmente y le preguntaba cómo se había dado cuenta que era un adorador del diablo, mientras le estiraba su mano para que el protagonista lo saludara. Aún así, este seguía mencionándole al protagonista que solamente para seguir los procedimientos por favor tenía que acompañarlo. El prota inmediatamente terminó tomando la mano del hombre con una cara de meme, pasaba a mencionarle que a qué se refería con procedimiento, ya que él era el protagonista y se los pasaba por los y seguía preguntándole a este hombre si acaso se refería a algo como eso, mientras que podemos ver como el hombre un poco sorprendido se daba cuenta que el protagonista lo estaba levantando como si de un pedazo de trapo se tratara. Rápidamente el protagonista terminó impactando a este hombre junto con otro navegante más, causando que ambos sufrieran una gran herida. El protagonista entonces comenzaba a contarlos y mientras los navegantes se encontraban cerca de él seguía contándolos a uno por uno. Al parecer estaba derribando a todos los que se encontraban cerca de él, mientras que las personas que se encontraban cerca pasaban a mencionar que era un asesino en masa, huyendo del protagonista en ese instante. Justo después de eso, uno de estos hombres pasó a mencionarle a todos los demás que tenían que esperar, pues era algo imposible. Al darse cuenta de todos los hombres a los que el protagonista había derrotado o había desvivido en ese momento, se daban cuenta que todos ellos desprendían el mismo humo negro que el primer hombre al cual el protagonista había acabado. Estos entonces pasaban a preguntarse que si acaso todas esas personas eran adoradores de los diablos. En ese momento, Pequeñín, mirando con una expresión bastante fría, se daba cuenta de que el capitán se encontraba bajando de la parte donde se encontraba el timón, preguntando que qué era todo ese desastre que había ocurrido en ese momento y que cómo había sido algo como eso posible. Inmediatamente mirando al protagonista pasó a inclinar su cabeza hacia este y disculpándose por la molestia que les había causado, y seguía mencionando que al parecer entre sus tripulantes se habían colado fanáticos de los diablos. Aún así, este último seguía mencionando que por favor cooperara con ellos para ayudar con la investigación. El protagonista entonces, chasqueando con su boca y mostrando una ligera sonrisa, pasaba a mencionar que era un gran capitán y que este también poseía grandes habilidades de actuación, volviendo a colocar otra cara de meme. Esto causó que el capitán se quedara bastante sorprendido. El protagonista entonces en un instante pasó a sacar su mazo y cargándolo de aura terminó impactándole un fuerte golpe al capitán, mientras que este solamente podía decir que no podía hacer algo como eso. Momentos después vemos como el protagonista le había dado tan fuerte que terminó explotándole la cabeza a este hombre y causando que cayera en el segundo piso o en la planta baja del barco. En ese momento, varias de las personas que se encontraban cerca de esa área pasaron a asomarse para ver cómo había quedado el capitán, para luego de eso terminar llevándose la sorpresa de que el capitán también era un adorador de los diablos. Momentos después de ese incidente en lo que parecía ser el castillo del señor de las tierras o el señor de esa ciudad, vemos como alguien se encontraba mencionando que estuvieron a cargo del puerto de Flexer durante los últimos 5 años y que 5 de los marineros eran parte de los soldados demoníacos de baja clase, mientras vemos al señor de las tierras junto con un guardia y la persona que se encontraba mencionando todo eso era un anunciante y el protagonista se encontraba arrodillado delante del señor de esas tierras. El anunciante seguía mencionando que 2 navegantes eran adoradores de los demonios de
de clase experta y que el capitán de ellos era un soldado demoníaco de clase espadachín. Y acá se nos menciona que la clase espadachín era un nivel y no una especie de ocupación como tal. El señor de las tierras entonces muy sorprendido pasaba a mencionar que si el capitán era una clase espadachín y que eso era bastante raro. En eso pasan a presentarnos a este hombre como el rey Edmer Van Karum. El rey entonces pasaba a mencionar que cientos de personas vivas y miles de cadáveres debieron de haber sido ofrecidos a los diablos, mientras el protagonista se encontraba observando al rey con una expresión de, no sé, de desinterés. En eso pasan a mencionarnos que el diablo o los servidores de los diablos son estos que se encargan de servirle a demonios de alto nivel que pertenecen a una dimensión diferente, las cuales se manifiestan en esta dimensión para difundir su autoridad y así conseguir mucho más poder, y que las ofrendas que todos estos le ofrecían a ese demonio las recibían ellos para que el demonio las pudiera utilizar y hacer crecer su poder enormemente, y esta a su vez le entregaba una pequeña fracción de ese poder a sus seguidores, o sea, a los adoradores en este caso. El protagonista entonces con una expresión muy molesta pasaba a mencionar que eran parásitos de la humanidad. El rey entonces pasaba a mencionar que desde que les perdieron el rastro hace 30 años habían bajado la guardia y se habían relajado demasiado. Entonces el rey pasaba a mencionarle al protagonista llamándolo domador de bestia con sangre de elfo. Le agradecía a él por todo lo que había hecho y por haber reducido al mínimo el número de víctimas en ese incidente, y él había oído que él tenía un espíritu que había rastreado a los adoradores del diablo y fue por eso que él pudo llegar a donde se encontraban. Inmediatamente el rey le pedía al protagonista que si podía ver su espíritu, a lo que el anunciante que se encontraba presente muy alertado le mencionaba al señor que tenía que cancelar esa orden, mientras que el guardia también se encontraba preocupado, ya que aunque sea un elfo era demasiado peligroso. El protagonista inmediatamente al haber escuchado las órdenes del rey comenzaba a hacer manifestar el lobo lunar, el cual terminó apareciendo detrás del protagonista con una forma bastante imponente e intimidante. Muy confiado entonces el protagonista pasaba a mencionar que se lo mostraría con gusto si él lo deseaba. El rey al ver esta criatura se encontraba bastante maravillado y mencionaba que era excelente, justo como él lo había esperado. Entonces colocándose un poco serio, el rey pasaba a mencionar que después de haber presenciado personalmente el espíritu del chico, se sentía más aliviado. Y en ese instante pasaba a mencionarle tanto al guardia como al anunciante que se encontraban presentes que le gustaría hablar un rato con ese hombre a solas y que si los podían dejar un momento. Como era de esperarse, tanto el anunciante como el guardia comenzaron a exaltarse mencionándole a este último que cómo podría sugerir algo como eso. El protagonista al escuchar eso se quedó bastante sorprendido preguntándose cómo ese suceso podría ser posible, una conversación en privada con un forastero como él, y que algo como eso le parecía demasiado extraño. Inmediatamente el guardia muy asustado le mencionaba al rey que por favor retirara esa orden, pues cómo podían permitir que un forastero se quedara en una habitación a solas con su rey. Aún así el rey no pensaba retractarse de lo que había dicho, mencionando que tampoco le tomaría mucho tiempo. A esto no le quedó más opción que terminar aceptando las palabras del rey, y luego de eso pasamos a ver cómo todos se terminaban retirando de la habitación, dejando al protagonista a solas con el rey en ese instante. Este último, mientras llamaba a Pequeñín joven héroe, pasaba a mencionarle que ahora no tenía que preocuparse por los demás, y le mencionaba a este que si acaso no era mentira el hecho de que él era un elfo, causando que el protagonista se alarmara en ese instante. Entonces el rey con una actitud muy seria pasaba a mencionarle al protagonista que le gustaría saber la verdadera razón por la cual él se había dirigido hacia esa ciudad. Y bueno gente, hasta acá estaremos dejando el video de hoy, espero que les haya gustado. Esperé 3 semanas para sacar 3 capítulos seguidos, ya que así el video podía ser un poco más largo y más entretenido tanto para ustedes como para mí. Realmente quiero mencionarles que este manga se está poniendo muy bueno, y para los que se hayan leído la novela ligera, créanme que ahora es que está tomando forma este manga. Sin más que decir, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.